Muy bien, seguimos con nuestra serie. Si recordáis, hablábamos acerca del motivo un poco que inspiró el último retiro de iglesia, y que de alguna manera también entendemos que tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo, donde Dios dice que quiere hacer algo nuevo, y decíamos que no lo va a hacer sin nosotros. Y el domingo pasado reflexionábamos en cuanto a algunas verdades que nos pueden ayudar a comprender lo que Dios quiere hacer. Y una de las verdades bíblicas que más puede cambiar tu vida es la que encontramos en Proverbios 4:23, donde dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Tus pensamientos, y esto es lo que reflexionábamos en el mensaje anterior, controlan tu vida, pero notad que en este verso también se dice que tengas cuidado, lo que significa que tienes una elección, y esa elección es que tú puedes controlar tus pensamientos. En otras palabras, no tengo que pensar en lo que venga a mi mente, puedo elegir en qué pensar. A lo largo de la Biblia encontramos que Dios está especialmente interesado en nuestro corazón, y recordad que para los hebreos el corazón era el lugar donde se asentaban los pensamientos, donde residían. Por ello, en Proverbios dice Dios: dame, hijo mío, tu corazón, tu ser interior, lo que nosotros pensamos, porque como dice un verso anterior, o unos versos anteriores en este mismo capítulo, dice: porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. La manera en la que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Y es por eso que tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Ahora, la razón por la que es tan importante para nosotros entender esto es porque si no aprendemos a llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, no viviremos la vida por la que Jesús murió para darnos. Una vida de paz con Dios, de paz con nosotros mismos, de grandiosas relaciones, de gozo real y la capacidad de llegar a ser todo lo que Dios nos ha creado para ser. En el Antiguo Testamento, Isaías hizo esta pregunta: ¿quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? Y es en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, donde Pablo vuelve a citar literalmente estas palabras de Isaías para, a renglón seguido, dar contestación. Y va a decir que nosotros podemos comprender, ¿verdad?, el pensamiento del Señor porque tenemos a Cristo en nuestras vidas, y con Él tenemos la mente de Cristo. Vamos a leerlo en 1 Corintios 2:16. Vuelve a decir: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Está tomando el texto de Isaías y ahora se contesta: nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto de tener la mente de Cristo? Pues de una forma muy simple y sencilla, significa que puedes aprender a pensar como Jesús, que puedes tener los mismos pensamientos, las mismas actitudes y las mismas reacciones. Además, esa precisamente es la meta de Dios para nuestras vidas. Para eso dice la Biblia que Él nos ha dado pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para completarnos, para llevarnos a la madurez, para edificar el cuerpo de Cristo, para que crezcamos. Y nos dice cuál es la meta: hasta que todos lleguemos a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos alcancemos esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no puedes llegar a ser como Cristo si no aprendes a pensar como Cristo. Eso es lo que significa tener la mente de Cristo. Ahora, gracias a que conocemos lo que Jesús enseñó, lo que dijo y lo que hizo, podemos también comprender y conocer cómo pensaba. Y quiero compartir con vosotros en esta ocasión 10 cualidades de la vida de Cristo, del pensamiento de Cristo, que pueden transformar tu vida cuando aprendes a pensar como Jesús, cuando tienes la mente de Cristo. No os asustéis, dije 10, pero voy a ser muy breve en cada una de ellas, ¿eh? Así que al final no va a ser mucho el tiempo que invirtamos. Y la primera cualidad es que cuando yo tengo la mente de Cristo, sé perfectamente quién soy. No tengo ninguna confusión en cuanto a mi identidad.
Jesús no dudaba de su identidad. Él sabía exactamente quién era. En el Nuevo Testamento encontramos al menos que yo pueda recordar o localizar como mínimo 18 ocasiones diferentes en las que Jesús se define a sí mismo delante de otras personas. Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el Hijo de Dios. Y me quedo aquí. Podríamos seguir hasta al menos 18 definiciones que Cristo utiliza para describir quién es Él en verdad. Y os dais cuenta de que Él no tenía ninguna duda en cuanto a su identidad. Y Dios de igual manera quiere que tú conozcas tu verdadera identidad. Pero sabes, solo Dios puede decirte eso. Porque solo Él te creó. Así que solo Él puede decirte para qué y cómo te creó, cómo te diseñó. Y esto es algo sumamente importante. Porque cuando no tenemos claro quiénes somos, cuál es nuestra identidad, entonces es muy posible que caigas en trampas y desperdicies tu vida. Porque entonces otras personas te van a colocar etiquetas, intentarán moldearte, decidirán por ti y serás manipulado por las expectativas de los demás. Somos muy propensos a colocar etiquetas y sabéis que yo creo que esas etiquetas casi muchas veces actúan como verdaderas maldiciones. Cuando en una casa a niños se le etiqueta de payaso, o cuando se le etiqueta de burro, o de tonto, o de inútil, o de lo que sea, esa etiqueta pesa como una losa y de alguna forma mucha gente cae víctima de esas etiquetas y termina confirmándolo, termina adaptando su vida a la expectativa de los demás. ¿Creéis que yo soy malo? Pues ahora os voy a demostrar que soy malo. Ahora sí os voy a dar la razón. Y terminan actuando en respuesta a esas expectativas. Y en todos los sentidos, en cuanto a identidad sexual, en cuanto a otro tipo de identidades. Yo creo que muchas veces te ven un poco raro y ya te ponen una etiqueta. Y entonces generan en ti dudas y luego al final terminas creyéndote muchas de esas mentiras que no tienen nada que ver con lo que tú eres, con cómo Dios te creó y para lo que Dios te creó. Y si no eres víctima de las expectativas de los demás, de la manipulación de los demás, vas a vivir una mentira. Porque siempre estarás fingiendo, pretendiendo ser quien no eres, usando máscaras, porque en realidad no sabes cuál es tu verdadera identidad. Y cuando tratas de ser algo que no eres, eso solo genera frustración, estrés y agotamiento. Así que es importante aprender a pensar como Jesús y tener la mente de Jesús, porque esto me capacita para saber perfectamente quién soy, igual que Jesús sabía perfectamente quién era. Una segunda cualidad de la mente de Cristo es que conozco el propósito de Dios para mi vida. Jesús, si algo tenía claro, era el propósito por el que Él estaba en la tierra y cuáles eran sus metas. Leemos en Juan 8:14 que Jesús dice: sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Sabes de dónde vienes y a dónde vas? Jesús conoció su propósito desde bien temprano. De hecho, la Biblia dice que cuando tenía 12 años, él ya tenía muy claro cuál era su propósito, a qué se tenía que dedicar. Nos cuenta Lucas que todos los años iban sus padres a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén como tenían por costumbre. Y al terminar la fiesta, de regreso a casa, iban en una comitiva, iban un grupo de familias y seguramente José iba con los hombres, María con las mujeres y cada uno pensando que Jesús iba con el otro, de tal manera que no se dieron cuenta de que Jesús no se encontraba entre ellos. Cuando se percataron de su ausencia, regresaron a Jerusalén a buscarlo y 3 días más tarde lo localizan en el templo discutiendo con los maestros de la ley y con los ancianos. Y entonces María le recrimina: ¿cómo nos haces esto? ¿Cómo te portas así? Y Jesús les responde: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No habéis entendido aún? ¿No comprendéis a qué he venido? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué me tengo que ocupar? Y a medida que el ministerio de Jesús se expandía, él fue mucho más específico al anunciar varios propósitos de su vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo sabía quién era, él conocía su propósito.
De hecho, incluso conocía la necesidad de su muerte en la cruz. Observa lo que dice en Juan 12, 27. Ahora, mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esta es precisamente la razón por la que vine. ¿Cómo voy a pedirle a Dios que me quite esto si este es el propósito por el que estoy aquí? Para esto precisamente he venido. Estas son las palabras de Jesús la noche antes de ir a la cruz. Él conocía perfectamente quién era y su propósito. Y lo que Él quiere es que tú también sepas quién eres y que conozcas su propósito. Una tercera cualidad es que sé que Dios siempre está conmigo. Y esto también lo vemos en la vida de Jesús. Él vivía en la presencia de Dios. Él permanecía conectado con el favor de Dios. Sin importar lo ocupado que pudiera estar, Él permanecía en sintonía con el Padre. Él cada día tomaba tiempo para estar a solas con su Padre y orar. Dice Lucas que a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Y notad que dice a menudo. ¿Sabes qué significa esto? Significa que no fue una vez en la vida, que no fue raramente, que no era algo ocasional, sino que era algo constante, de una forma regular, continua. A menudo se apartaba para estar solo y poder orar. Por eso estaba consciente de la presencia de Dios y esto le daba fuerza para enfrentar lo que viniera. Es como cuando estás en el teléfono, ¿verdad? Y estás hablando con la otra persona y me imagino hoy que orábamos por los novios, ¿no? Esas conversaciones de novios que se prolongan horas y horas y ahora que hay tarifa plana, me imagino la tortura de estar ahí en el teléfono horas y horas y ya despídete tú, no, y estás ahí, sí, aún estoy aquí, ¿no? Y al final un largo silencio, hola, ¿aún estás ahí? Sí, aquí estoy, ¿no? Y de alguna forma esa conciencia de que estamos con la comunicación abierta y sé que estás conmigo. Fijaos que en sus últimas palabras Jesús anuncia a sus discípulos, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando seréis dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejaréis solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Sabías que el mejor antídoto para la soledad es pensar como Jesús? Y entonces podrás decir como Él, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Si sientes soledad, si te sientes solo, es porque en ese momento no tienes la mente de Cristo. ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios te cuida constantemente? Pues la respuesta es por medio de la oración. Jesús sabía que Dios estaba siempre con Él porque hablaba con Él constantemente. Y si Jesús tenía la necesidad de apartarse durante sus ocupaciones, durante su día, para tener un tiempo para orar, ¿cuánto más no crees tú que nosotros necesitamos de ese tiempo? De un tiempo de devoción, de reflexión para renovarnos y recargarnos espiritualmente. Fue el famoso filósofo francés Pascal quien dijo, la mayoría de los problemas del hombre vienen de su incapacidad de estar quietos. La mayoría de nuestros problemas vienen de nuestra incapacidad de estar quietos. Yo no sé si tú eres capaz de estar quieto y consciente de la presencia de Dios en tu vida. De hecho, Él nos pide esto. Dice en el Salmo 46, estad quietos. Es Dios quien habla a su pueblo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Una cuarta cualidad de la mente de Cristo es que dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. Cuando piensas como Jesús, actúas como Él. Y Él dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Yo no hablo lo que me venga a la mente. Cualquier idea que me venga no la suelto. No doy rienda suelta a mi lengua. Le pido a Dios que me ayude a decir las palabras correctas. Yo no sé si tú haces lo mismo y le pides a Dios que te dé poder para controlar tu lengua. Santiago habla mucho de este pequeño órgano que es capaz de grandes males. ¿No crees tú que tus relaciones serían más felices si permitieras que Dios te dijera qué decir y cómo decirlo? Sin duda alguna. Tendrías muchos menos conflictos con los demás. Si encuentras que tu lengua te mete constantemente en problemas, el antídoto es aprender a pensar como Jesús, tener la mente de Cristo. Porque Jesús dice que cuando tienes la mente de Cristo, Dios te dice qué decir
y cómo decirlo. Una quinta cualidad es que entonces no me preocupo por complacer a todo el mundo. Algunas personas no saben decir que no a otros. Y detrás de esto lo que hay es un anhelo de aceptación, de aprecio, pero las consecuencias son perversas, porque cuando tú no eres capaz de ser asertivo, de afirmar lo que tú quieres realmente, cuando para no perder la amistad, el favor, para que no piensen mal de ti, estás permitiendo que otros te dominen y controlen tus vidas. Y además, de forma general, la gente cuando te percibe como alguien débil, va a abusar de ello. No lo va a tomar como, bueno, vamos a ayudarle o no voy a insistir porque me doy cuenta de que ya le estoy pidiendo demasiado. Sino que a la gente le encanta, yo no sé por qué razón, encontrar a alguien a quien califican como el pardillo, el tonto útil. Y entonces, cuando quieran algo, ya saben quién no les va a decir que no, a quién pueden acudir siempre. Y eso te hace una víctima que generalmente trae terribles consecuencias a tu propia vida, porque viene con ello acompañado una baja autoestima, un sentimiento de que están abusando de ti, una falta de gozo en el servicio, porque no lo haces porque quieres, sino porque no eres capaz de confrontar a la otra persona y decirle que no estás dispuesto a hacer aquello que te pide. Y eso es porque siempre uno está preocupado pensando en qué pensarán, y por eso no pueden ser lo que Dios quiere que sean. Pero si aprendes a pensar como Cristo, no te va a preocupar complacer a todo el mundo. Al contrario, al igual que Jesús, solo te enfocarás en complacer a Dios. Jesús nunca dejó que las multitudes lo manipularan, ni por la aprobación ni por la desaprobación. En una ocasión le querían hacer rey y él renunció a eso. Él dijo, no, yo entiendo que me queréis hacer rey porque os di de comer, pero yo no estoy dispuesto a ser esa persona que os haga la vida fácil y cómoda, a estar cada día haciendo un milagro para manteneros contentos, no. Y empezó a cambiar su lenguaje y a hablar acerca del costo del seguimiento, y entonces la gente empezó a decir duras palabras estas, ¿quién las podrá seguir? Y desde entonces, dice Juan, el Evangelio, que muchos comenzaron a abandonarle. ¿Y crees que Jesús modificó su lenguaje? ¿Que rebajó sus exigencias para que la gente no se fuera? No. Al contrario, le dijo a sus discípulos, ¿y vosotros queréis también iros? ¿Acaso queréis también? Porque esto es lo que hay. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, y entonces sí, podrá venir conmigo, podrá seguirme. Así que él nunca dejó, porque él vivía para la audiencia de uno solo. Él dice, llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Y esto simplifica enormemente la vida, porque si yo sé que lo que yo hago le gusta a Dios, que Él lo aprueba, ya sé que estoy haciendo lo correcto y no me importa nada más. Y obviamente Jesús hizo un buen trabajo, porque Dios dice de Él, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Así que Jesús estaba haciendo bien las cosas. Y dejadme decir un secreto que ya conocéis porque lo he repetido en muchas ocasiones. No puedes complacer a todos. No es posible. Ni Dios puede complacer a todos. Ahora mismo hay alguien que está pidiendo un día soleado y al mismo tiempo otros piden que llueva. Unos están pidiendo para que su equipo de fútbol gane el partido que se está jugando esta mañana o esta tarde, y los del otro equipo seguro que alguien también está pidiendo que su equipo gane. Y no va a ser posible contentarlos a todos, porque con un empate tampoco quedarían contentos, ¿verdad? De modo que es imposible. Jesús lo dijo, Él dice, nadie puede servir a dos amos, no vas a poder contentarlos a los dos. Debes de decidir por quién vas a vivir. ¿Quieres la aprobación de Dios o la aprobación de las otras personas? Una sexta cualidad es que dependo del poder de Dios y no del mío. Si os dais cuenta, hasta este momento todos los versos que estamos mencionando son palabras de Jesús, que provienen de Él, no acerca de Jesús, no palabras que hablan sobre Él, sino Él mismo hablando, igual que en esta ocasión, donde dice, os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Él no hace nada por sí mismo, no es lo que a mí se me ocurre, no es lo que a mí me apetece, no es lo que yo quiero, sino únicamente lo que veo que el Padre ya está haciendo,
Yo me sumo, yo colaboro con Él, pero primero tengo que ver qué es lo que Dios quiere hacer. Y entonces lo que Él hace determina lo que yo voy a hacer, porque yo solo quiero hacer su voluntad. Y si Jesús es tan dependiente de Dios, no lo sabemos nosotros. Pero ¿cómo puedes saber si tú estás tratando de hacer las cosas, incluso cosas espirituales, en tus propias fuerzas en lugar de depender del poder de Dios? Pues es muy sencillo y es el efecto, te cansas. Y te cansas porque las fuerzas humanas, la energía humana es limitada y se agota. Pero la energía de Dios, el poder de Dios es ilimitado. Una séptima cualidad es que perdono a mis enemigos y a quienes me lastiman. Y este es el sello característico de Jesucristo. Es aquello que lo distingue de cualquier otro líder religioso, de cualquier otra persona en la historia. Tú sabes que hasta en la cruz Jesús oró así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está colgado en la cruz sufriendo una terrible agonía y dolor, y desde ahí dice a la gente, de la gente que lo clavó y que ahora mismo se está burlando de él, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es como Jesús pensaba, así es la mente de Cristo. Querer perdonar a quien te ha herido. Y me gustaría que pudieras reflexionar: ¿quién te ha herido más en la vida? ¿A quién le guardas rencor? ¿De quién te mantienes alejado y no lo puedes perdonar? Porque cuando te aferras al dolor, ¿sabes a quién lastimas? Pues solo a ti mismo. Necesitas perdonar a esa persona no porque ella lo merezca, sino porque es lo justo, porque es lo que Dios pide de ti, porque tú has sido perdonado por Dios. Yo añadiría que la perdonas porque no quieres aferrarte al dolor ni al resentimiento, porque no perdonar es como tomar veneno y esperar que mate a la otra persona. Es así de absurdo. Pero lo sorprendente es que Jesús no solo se para ahí, solo en perdonar. Él va mucho más allá, lo lleva hasta el límite y hace una declaración radical. Él dice que no basta con perdonar a quien te hiere. Si quieres ser como yo, tienes que aprender a pagar bien por mal. Mirad la siguiente declaración. Jesús dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y os invitaría a anotar los imperativos. Sabéis que un imperativo es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una idea que comparte con nosotros, sino que nos está mandando amar. Amar a mis enemigos, bendecir a aquellos que me maldicen, hacer bien a quienes me odian, orar por quienes me desprecian, me hacen daño y me persiguen. Esto significa tener la mente de Cristo. ¿Y por qué alguien querría hacer eso? Pues yo te diría, porque es la manera más sana y feliz de vivir. La alternativa es vivir conforme a la manera de pensar de mi carne, del mundo o de Satanás. Y eso solo trae dolor. Y creo que ya lo sabes. La octava cualidad es que estoy dispuesto a sacrificarme por los demás. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, doy mi vida por las ovejas. Es decir, me sacrifico para el beneficio de los demás. De hecho, dice otras muchas veces en las Escrituras que Él vino para sacrificarse, para servir, para darse. En Marcos, por ejemplo, leemos: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y esto es un resumen de lo que significa el cristianismo. El corazón del cristianismo es este: subrayar estos dos verbos, servir y dar. Seguir a Jesús es aprender a servir a los demás y dar nuestra vida en beneficio de otros. Posiblemente todos conozcáis, o la inmensa mayoría, el verso más famoso, más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que dio. Tú puedes dar sin amar, pero lo que no puedes es amar sin dar. Dios dice que amar y dar van juntos. Y ahora, decía, tú conoces posiblemente este verso.
Pero alguno conoce, y seguramente porque este juego de palabras ya lo hemos hecho en más de una ocasión, Primera de Juan 3:16, lo escribió la misma persona. El apóstol Juan en su primera carta, ¿verdad? Él escribe y habla de nuestra responsabilidad. Allí dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¡Wow! Ese es un nuevo significado de lo que significa seguir a Cristo. Un nuevo significado de lo que es ser creyente y de lo que es ser parte de una familia espiritual. Dice que nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Eso es tener la mente de Cristo, pensar como Jesús. Que así como tanto amó Dios al mundo que dio, nosotros debemos de dar nuestra vida unos por otros. Avanzamos y vemos una novena cualidad, y es que quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. Cuando pienso como Cristo, quiero ser como Cristo. ¿Y cómo era? Pues Él quería hacer la voluntad de Dios y no la suya. Él lo dice no una, sino una y otra vez en toda la Biblia. Te voy a mostrar un par de versos. El primero, en Juan 6:38, Jesús dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Te das cuenta de lo radical de esta declaración tan contracultural en este tiempo? Nadie hoy dice esto en la actualidad. Vivo para hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Al contrario, lo que estamos escuchando constantemente es, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiera, donde yo quiera, con quien yo quiera. Todo es egocéntrico. Todo está mirando hacia el yo, hacia lo que yo necesito. Ella, toda mi vida pensando, no, ahora ya es tiempo de pensar en mí, de buscar mi felicidad. Esto es un autoengaño, es una falacia, es una falsedad, es mentira, no es así. Más bienaventurado es dar que recibir. No es cuando vas a recibir lo que tú quieres, lo que buscas, donde vas a encontrar plenitud, sino al contrario. Es cuando te das a los demás, donde vas a estar siendo llenado y tener experiencia y abundancia. Todo se trata de mí hoy en día, de lo que yo quiero. Pero escuchad lo que dice Jesús. El mundo debe de saber que amo a mi Padre. Por eso hago exactamente todo lo que mi Padre me mandó hacer. ¿Tú quieres que el mundo sepa que amas a Dios? Jesús dijo también, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que está diciendo es que la obediencia es evidencia de amor. Es fácil hacer lo que Dios te dice que hagas cuando eso es fácil o sencillo o te gusta o es divertido o placentero. Y hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos que nos gusta hacerlas, que disfrutamos haciéndolas. Pero ¿qué pasa con esas veces en las que Dios te pide algo que puede ser costoso, muy costoso o doloroso y muy doloroso? Pensar como Jesús significa que quiero hacer la voluntad de Dios incluso cuando duele, incluso si es difícil o si parece imposible. Y el ejemplo supremo de esto, hacer lo que Dios me pide hacer incluso cuando duele, lo encontramos en Jesús la noche anterior a ir a la cruz. Lo vemos en el huerto de Getsemaní, su lugar favorito para orar cuando estaba en Jerusalén. La noche antes de ser crucificado, Jesús va a Getsemaní a orar, como era su costumbre, y allí podemos verlo, consciente del dolor emocional, espiritual y físico que iba a enfrentar al día siguiente. Y en esas circunstancias Jesús ora así. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Habrá muchas veces en la vida en la que vais a vivir vuestro propio Getsemaní. Pasaréis por momentos de mucho dolor y sufriréis heridas y quizás busquéis entonces alivio en la oración. Y recordad que entonces también la voluntad de Dios para Jesús fue la cruz, no aliviar su dolor, sino dejar que pasara por ese dolor por el bien de otros. Y a veces Dios también va a permitir que tú sufras, quizás para beneficio de otros, y quizás que pases por situaciones de gran dolor, y ahí pues es apropiado orar como Jesús. Y si os dais cuenta, encontramos aquí un modelo
de oración que se divide en 3 partes. La primera es una declaración de fe. Dice, papá, Abba, papaíto, todo es posible para ti. Yo sé que tú tienes el poder para cambiar esta situación. Y tú también puedes orar así, sin importar que estés viviendo ahora. Puede ser un problema financiero, de salud o en tus relaciones, un problema emocional. Cualquiera que sea tu problema, puedes empezar diciendo con fe, Dios, yo sé que tú tienes todo el poder para cambiar mi situación. Yo sé que para ti nada es imposible. Yo sé que tú todo lo puedes. Eso fue lo primero que dice Jesús. Y lo segundo que hizo fue pedir ayuda. Dijo, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Me gustaría poder librarme de esto, Dios. Te pido que me ayudes, estoy sufriendo. Y ahora te pido que hagas un milagro. Y está bien decir, sé que puedes hacerlo y por eso te pido que cambies mi situación. Tener fe y pedir. Pero la tercera parte a la que necesitamos llegar es a rendirnos, como Jesús hizo. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Es decir, en verdad, Dios, aunque te estoy pidiendo que te lleves mi dolor, que te lleves mis heridas, que me libres de este tiempo adverso, de estas circunstancias, me rindo a ti y más que cualquier otra cosa, más que alivio, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y eso, amigos, es tener la mente de Cristo, lo cual implica mucha madurez espiritual. Yo no sé si tú estás igualmente dispuesto a decir, Dios, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Notad lo que dice también Pablo, escribiendo a los filipenses, como resultados de pensar como Cristo. Allí está hablando acerca del sacrificio que él hizo y dice que Jesús se humilló a sí mismo. Notad que no fue que le tomaron y lo humillaron los romanos, no, fue su elección. Él podía haberse librado, él podía haber pedido una legión de ángeles y el Padre los enviaría, dice Jesús mismo, ¿no? Él podía haber luchado contra aquello, pero él se rindió a la voluntad del Padre, él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz. Por tanto, como consecuencia de esto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. Cuando Jesús se humilló a sí mismo, la Biblia nos dice claramente que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, ¿verdad? Cuando Jesús se humilló, dice que Dios le levantó. Y yo no sé por lo que estás pasando ahora, quizás sea algo doloroso, pero lo que sí sé es que cuando tú te humillas, cuando te sometes a Dios, te colocas bajo la sombra del Altísimo, entonces Dios se ocupa de ti. Y a su debido tiempo, Él te levantará, Él te exaltará. En la Biblia hay muchas promesas respecto a esto. Y termino con una 10ª cualidad. Os dije que no iba a ser muy largo, ¿verdad? Y es que cuando tú tienes la mente de Cristo, piensas mirando hacia la eternidad. Cuando empiezas a pensar como Jesús en cuanto a tu pasado, tu presente, tu futuro, respecto a Dios, la vida, la muerte, el pecado, la salvación, tus amistades, las recompensas en el cielo, sobre tu confianza y otras muchas cosas, cuando empiezas a pensar como Cristo de la manera en la que Jesús lo hacía, entonces comienzas a pensar con la mirada puesta en los cielos. Tarde o temprano te das cuenta de que hay algo más que el aquí y ahora. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús cuando iba camino a la cruz. Él vio más allá del dolor, no viendo solo ese momento exacto, el aquí y el ahora. Porque si tú te quedas ahí mirando lo que ahora mismo está ocurriendo, vas a terminar desanimado y derrotado. Jesús fue capaz de mirar más allá del dolor, hacia la recompensa que le esperaba en el cielo. Y consideró esa recompensa como algo de mucho más valor, más importante que los placeres terrenales aquí en la tierra. ¿Y nosotros dónde ponemos nuestra mirada? La única manera en la que podemos enfrentar momentos difíciles en la vida, por los que sin duda alguna vamos a pasar, es mirar más allá del dolor, más allá del aquí y ahora, hacia las recompensas en el cielo. Dicen Hebreos que Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzosa de esa muerte,
porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Él fue capaz de soportar la pena de morir en la cruz con todo lo que ello implicaba, porque estaba consciente del gozo que le esperaba más adelante, un poco más adelante. Y ahí está haciendo alusión a la eternidad. El Evangelio de Mateo relata cuando Jesús comienza su ministerio público y nos dice que Jesús empezó predicando un mensaje que consistía en unas palabras sencillas. Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con ello estaba invitando a la gente a poder levantar la mirada por encima de los montes y de sus circunstancias, de los muros que les rodeaban, y a poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero dice: arrepentíos. Y sabéis que esta palabra a veces se entiende bastante mal, y a veces se utiliza de aún peor, ¿no? Como reprendiendo, o como golpeándole a uno con la culpa y cosas por el estilo. Pero literalmente arrepentirse viene de una palabra griega que es metanoia, que es una palabra compuesta de meta, que quiere decir más allá, y nous, que significa mente. Y lo que literalmente significa metanoia, o lo que describe, es una situación en la que en un trayecto de repente te das cuenta de que te has equivocado y entonces tienes que volver el camino, regresar en el camino en el que andabas y tomar otra dirección. Tener la mente de Cristo significa esto, que me arrepiento. No voy a pensar en la vida como había pensado todos estos años. Voy a comenzar a pensar en ella como lo hizo Cristo. Y de una manera práctica, lograr llenar nuestra mente con los pensamientos de Jesús pasa por pasar tiempo con las Escrituras, permitiendo que la verdad de la palabra de Dios renueve tu mente con la verdad de lo que Dios dice sobre su amor por ti, su plan para ti, cómo Él quiere que vivas y cómo quiere que te comportes. Mirad, en 2 Corintios dice Pablo que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo creo que lo entendemos todos, pero estas palabras están en un contexto en el que Pablo está comparando el Antiguo Testamento, la ley, con la gracia. Y está hablando de la letra de la ley que mata con la gracia del Espíritu que vivifica. Y entonces compara el momento en el que Moisés desciende con las tablas de la ley del monte de Sinaí y su rostro reflejaba la gloria de Dios, de tal manera que tuvo que cubrir su rostro con un velo porque la gente no soportaba mirarle a la cara. Y dice que después, cuando el pueblo de Israel leía la ley, leía el Antiguo Testamento, el velo continuaba puesto. Es decir, no eran capaces de reconocer cuál era el misterio de Dios, que no es otro que Cristo, que no es otro que su amor por nosotros, que le lleva a dar a su Hijo para que ocupe nuestro lugar y lleve nuestro castigo para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. Y como tenían el velo, no podían contemplarlo. Pero dice que Jesús quitó ese velo, de tal manera que nosotros sí podemos entenderlo. Y por eso dice, nosotros todos, mirando ya a cara descubierta, sin ningún velo, como en un espejo, y muchos comentaristas dicen que ese espejo es la palabra de Dios, donde Dios se nos revela, donde conocemos a Jesús, donde vemos la obra de Dios, donde conocemos de la gracia de Dios. Porque no hay otro lugar donde podamos conocer acerca del favor de Dios para con nosotros, de su gracia, de su perdón, que en su palabra donde nos es revelado. Y cuando miramos la palabra de Dios ya sin velo, podemos entenderlo porque Jesús quitó ese velo que nos hacía ignorantes, que cegaba nuestro entendimiento, contemplamos la gloria de Dios y entonces ocurre una transformación. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y esto es algo que hace el Espíritu Santo, como por el Espíritu del Señor. Y lo que está diciendo es que cuanto más medito en la palabra de Dios, cuanto más conozco a Dios a través de su palabra, esa palabra que es viva, que es eficaz, tiene ese poder de transformar mi vida y lo hace porque la usa el Espíritu Santo para colocar en mi mente los pensamientos de Cristo.
podemos tener la mente de Cristo y pensar carnalmente y vivir con las consecuencias de una vida carnal, que no se diferencian de la vida de uno creyente, de alguien que no tiene una relación con Dios. Por eso os quiero animar encarecidamente a que amemos la palabra, a que tengamos la palabra, a que meditemos en la palabra, a que la leamos, a que la memoricemos, a que la pongamos por obra en nuestras vidas, porque esto transforma nuestras vidas. Os aseguro, me comprometo, estoy convencido, es mi experiencia, que Dios hace algo nuevo cuando nos tomamos en serio su palabra, cuando empezamos a creer que lo que Dios dice es verdad y no a creer que lo que dice el mundo o las noticias o quien quiera que sea es verdad. La última palabra es la de Dios y esta siempre se cumple. Y cuando creemos lo que Dios dice que es verdad, entonces de verdad se abre nuestra vida a cosas nuevas, que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido en corazón del hombre, que nadie se ha podido imaginar, y que son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que quieren tener la mente de Cristo y pensar como Cristo. Usa una concordancia. Hoy con Internet es fácil, ¿verdad? Para buscar textos sobre temas, áreas con las que estás luchando o necesitas saber más. Escribe tarjetas y pégalas en lugares donde te sea fácil leerlas. En la puerta de la nevera, en el espejo del lavabo o donde vayas a encontrártelas. Si te comprometes a concentrar tu atención en la palabra de Dios, renovando tu mente con la verdad, entonces experimentarás la plenitud de la nueva vida que todos podemos tener en Cristo. Pero sabes, solo tienen la mente de Cristo aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Y si tú no lo tienes, yo quiero invitarte a que no dejes pasar más tiempo, para que tu vida pueda cambiar, para que puedas experimentar aquello para lo que has sido creado por Dios, para que puedas vivir esa vida en abundancia, no una mera existencia, no solo correr los días, sino que puedas recibir todo lo que Dios ha dispuesto y preparado en su corazón para darte a ti, para que tú puedas experimentar y vivir en abundancia. Y si hay alguien que no tiene una relación con Cristo en esta mañana, que conoce acerca de Él, pero no le ha escuchado a Él, y hoy sientes que está llamando a la puerta de tu corazón, yo te invito a que no le resistas más, a que abras la puerta y le digas, Señor, hoy me arrepiento. Hoy reconozco que el camino que yo llevo es un camino de frustración y de dolor, que me agota, que no puedo más, que no encuentro soluciones, que solo me lío cada vez más y cada vez la madeja se hace más grande y me siento impotente. Y hoy estoy dispuesto a abandonar mi camino y deshacer este camino para tomar una nueva dirección, para seguir el camino que tú me mandas, porque hoy decido confiar en ti, creer que lo que tú dices es verdad, que en tus palabras hay vida, que tú tienes un camino que conduce a la vida y estoy dispuesto para andar en él. Si hay alguien hoy que quiere tomar esta decisión y abrir su corazón a Cristo, dejar que Él entre y ocupe tu mente, yo te quiero invitar a que donde estás levantes tu mano y acompañarte en una oración para poder realizar este acto. Dios te bendiga. No sé si hay más personas. Dios os bendiga. Dios te bendiga también. Dios te bendiga. No veo por arriba. Dios os bendiga también allí. Os rogaría una cosa. No os marchéis con prisa. Antes de marcharos de la reunión, cuando terminemos, venid aquí al frente. Va a estar nuestro pastor David Conde y él os va a atender. Queremos obsequiaros con la palabra de Dios, que tengáis algo que leer ya, que conozcáis más acerca de cómo Dios quiere tratar con vosotros y cómo os ama y cuál es su plan para vuestras vidas, y también orientaros en cuanto a algunos pasos que podéis dar. Así que, por favor, no os marchéis al acabar la reunión, venid aquí, os presentáis a David y él os va a hacer entrega de este regalo. Vamos a orar y primeramente me gustaría pediros, a aquellos que habéis levantado vuestra mano, que pudierais en vuestro corazón, con vuestras palabras, repetir lo que yo voy a decir ahora. Padre, y hoy, después de haber escuchado tu palabra, creyendo que es verdad, hoy quiero tomar la decisión de arrepentirme. Reconozco que he tomado un camino equivocado, que he querido hacer las cosas a mi manera, no escuchando lo que tú tenías que decir,
no tomándote en cuenta y ofendiéndote con mi vida. Pero hoy me arrepiento, quiero dar la vuelta, quiero desandar ese camino y tomar una nueva dirección, siguiendo las pisadas de Jesús. Y hoy decido confiar en ti y te pido que tú vengas a mi vida, Jesús. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y de aquí en adelante quiero vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, y gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás en medio de nosotros y nos hablas con claridad acerca de esas cosas que quieres hacer en nuestras vidas, que son para nuestro bien, para darnos un futuro y una esperanza. Señor, que hay una vida en abundancia que nos espera, que has preparado cosas preciosas y hermosas, Señor, desafíos que nos van a ocupar y dar sentido a nuestras vidas. Y Señor, queremos no perdernos ni una sola de tus bendiciones. Queremos andar en el centro de tu voluntad y experimentar cada una de las cosas que tú pongas delante de nosotros, porque sabemos que detrás de cada una de ellas hay un propósito. Y tú estás obrando para que redunden para nuestro bien, para que nos ayuden a crecer en paz, en fe, en confianza en ti, en amor hacia los demás, en gozo, en plenitud, Señor. Y queremos, Señor, que podamos, como Jesús, experimentar tu presencia cada momento en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, dándote las gracias por ello. Amén.